Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, y ustedes saben que Nuestra Voz son todas las voces de la política, de la economía, del ámbito gremial, del ámbito de la salud, y los días sábados, discúlpenme, a las 23:30 horas, nos damos ese gustito, el gustito de nuestra voz cultural con distintas aristas de la cultura. Pero hablando de todas las voces, hoy me va a acompañar en la conducción una nueva voz y obviamente la figura femenina que es Paula Pórtolas. ¿Cómo te va, Paula? Hola, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes que están del otro lado. Espero que disfruten este programa tanto como nosotros. Bueno, sí, en el programa del día de hoy vamos a tener dos abordajes. Un abordaje a nivel político y me refiero con Gustavo Marangoni. Gustavo Marangoni nos va a decir un año de la gestión de gobierno. Aciertos y errores de este primer año de gestión con Gustavo Marangoni. ¿Sabés quién en la segunda parte del programa, Paula? Alguien que ha venido al programa, estuvo en Sunchales, realmente reconoce mucho la República Argentina, que es una dirigente gremial de Brasil, y me refiero a Neusa Barbosa de Lima. Señores, no se lo pierdan, porque en instantes comenzamos con Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí, tenemos una comunicación multimedial con Gustavo Marangoni, politólogo. Gustavo Idoyaga y Paula Pórtolas te saludan. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la comunicación. Bueno, Gustavo, acá estamos hablando fuera del aire, un año de la elección presidencial. A ver, en este año de la elección presidencial quisiera que nos des algunas reflexiones y después vamos dándole creatividad a este escenario de un año, ¿no? Ese año es un siglo. Sí. El 27 de octubre del 2019 no está separado de este 27 de octubre por 365 días. Está separado por otras cuestiones, por la pandemia, por la agudización de la crisis económica, pero básicamente por todo lo que nos ha cambiado el COVID y lo que ha impactado no solo en nuestra vida material, sino en nuestra vida psicológica, emocional, etc. Entonces, evidentemente, desde aquella noche en la cual se renovaba la expectativa de empezar, entre otras cosas, a encender la economía y poner a la Argentina de pie, como decía el eslogan electoral de Alberto Fernández, pasamos a este 2020 donde el mundo se ha arrodillado y la economía se apagó. Y para nosotros fue un exilio, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, evidentemente, lo que terminó de suceder en estos 12 meses últimos es que la corrida cambiaria se aceleró y en la Argentina no gobernar la relación peso-dólar es de alguna manera no gobernar del todo, porque esa relación es mucho más política y mucho más importante que la relación entre el presidente y la vice, entre Macri y Rodríguez Larreta. A ver, quiero sacar un primer título. O sea, no gobernar la relación precio-dólar prevalece por encima de la relación que pueda tener con la vicepresidenta o expresidenta Cristina Fernández. Tanto es así que lo que motivó la carta de ayer de la vicepresidenta es precisamente el dólar. Sí. En las tres certezas que ella describe, la tercera es el establecimiento de la conciencia de que la Argentina es un país de cultura bimonetaria, que todos los gobiernos se han demostrado impotentes en la Argentina para controlar esa situación, que esto se ha agravado en los últimos años, a partir sobre todo de la crisis de 2018, que no ha terminado, como decíamos antes, y por lo tanto está instando al Poder Ejecutivo a hacer algo. Así como hace un año y medio, en un acto público, el entonces presidente Mauricio Macri estaba en una obra en construcción y un obrero se acercó y le dijo, hagan algo. Hagan algo, sí señor. Bueno, ayer la que dijo, hagan algo, fue
la vicepresidenta que es segunda en la fórmula presidencial, pero es la líder estratégica del Frente de Todos. Bien, pues ya tocó un tema acá. Sí. Acá dijo, parece que la vicepresidenta de la Nación dijo, hagan algo. Y ahí entramos en las distintas lecturas políticas. Distintos analistas, algunos dicen, le soltó la mano. Otros dicen, no, al final le está dando todo el poder, le está dando el empowerment. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que no hay forma de que la vicepresidenta le suelte la mano al presidente, porque las consecuencias de eso serían mucho más lesivas, inclusive para la propia Cristina Fernández. Obvio. Pero lo que está señalando es algo... A ver, voy a hacer un viejazo acá. Acá me voy a una película que yo vi en mi juventud, que era con Anthony Quinn, Las sandalias del pescador. Era un cardenal que se ve elegido papa de la noche a la mañana, medio de sorpresa. Era el que nadie esperaba. Y él dudaba en algún momento en tomar la decisión, hasta que se acercó otro y le dijo, tú eres Pedro, tú eres el sucesor de Pedro, como diciendo, vos sos el jefe. Bueno, lo que vimos, o lo que leímos en la carta de ayer es un mensaje parecido. Es el presidente, y eso es indelegable, reafirma la vicepresidenta, que fue 2 veces presidenta de la República Argentina y esposa de un presidente. Sí. Ese es el presidente el que se pone... la cosa a cargo. A ver, yo creo que esta diarquía que tiene la Argentina es liderazgo estratégico en manos de Cristina Fernández, liderazgo de gestión en manos de Alberto Fernández. Bien. Y eso es una novedad en la política argentina, pero no tiene por qué ser incompatible. Gustavo, este liderazgo de gestión que mencionas, ¿cómo sentís que lo administró durante esta pandemia? Yo creo que hasta aquí el presidente Alberto Fernández trató de construir decisiones, y a la manera de esos malabaristas chinos que tienen muchos platitos girando, estuvo muy preocupado porque ningún plato se le caiga. Pero eso te hace estar tan preocupado por los platos que te olvidás, digamos, de otra cosa que no es... que algunos se caen. Exactamente. Siempre, a ver, en una casa... ¿Quién rompe platos? Y el que los lava más seguido. Claro. ¿Y sentís que falta empatía entre lo que reclama la gente y las acciones del gobierno? Me parece que hace falta más energía o menos timidez, ¿no? O sea, acá otro viejazo, había una canción de Manuel Ortega que decía, me mata la timidez. Entonces, yo creo que hay que ser menos tímido. Pongo el ejemplo. Si querés que liquiden los exportadores y haces una rebajita de 3 puntos en un mes, queda poquito, queda gusto a poco. Entonces, hay momentos... Mirá, para explicarlo de una manera, cuando yo era pibe, hoy estoy nostálgico, cuando yo era adolescente, iba a bailar, y cuando ponían el lento, uno empezaba... ¿Qué música te gusta? ¿Trabajás o estudiás? ¿De qué signo sos? Hoy hay Tinder. Hoy vas directo. Saltás un montón de etapas. Yo creo que hay que tener una aplicación, digamos, más política del Tinder y ir más de frente, ¿no? ¿Y qué te parece quizás, que le preocupa al grueso de la gente en general? Y el bolsillo, el laburo, la posibilidad o no de llegar a fin de mes, creo que es la principal preocupación, porque obviamente que hay otras, y la seguridad es muy importante y todo lo que hace otras cuestiones de valores, pero cuando vos ves que antes tenías un negocio que hoy o está entreabierto y no sabes si lo tenés que volver a cerrar, o sos un laburante que está no registrado y la changa se te redujo a la mitad, o sos un laburante registrado y cada vez que entra el jefe de personal transpirás porque pensás que viene a darte una mala noticia, bueno, estás buscando una tranquilidad, una certidumbre. Ahora, la nota o la carta de la vicepresidenta también plantea que aquí hay una cuestión estructural, y esa cuestión estructural tiene una solución que antes de ser técnica es política. Porque si vos todos los días tomás una medidita, de alguna manera le estás dando una anchoa a Moby Dick, no lográs saciar las expectativas de una sociedad. Me parece que se necesitan como acciones más rotundas, más contundentes y de alguna manera también más integrales. Jugar con fuerza.
se recuerda hoy el 10º aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. A Kirchner le gusta a muchos, a otros no les gusta. Ahora, nadie le dejaría de reconocer audacia, la capacidad de decisión, y vocación, ¿no?, de poder, claro. Y capacidad de poder y ejercer el poder, porque lo mismo pasó con Cristina, con Menem. Fueron presidentes que ejercieron el poder. ¿Te gusta, no te gusta, te parece bien, te parece mal? Napoleón decía que las bayonetas servían para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas. Con los votos pasa lo mismo. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ahora, si te parece, está vinculado, porque lo dijiste, la política y la economía. A ver, ¿qué escenario vimos? Vimos la semana pasada donde empieza a tener un rol protagónico el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vemos un Martín Guzmán que en declaraciones que hizo con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Case, volvió a insistir, los precios se fijan al dólar oficial. Empezó a instalar una serie de herramientas y explicó a la gente, hay un sector de la economía que vino con dólares, colocó en pesos y se quiso ir y de alguna manera se dejó, se vislumbró esa diferencia que tenía con Miguel Pese. Bueno, ahora lo vemos más activo y vemos unas leves recuperaciones de esa brecha. ¿Qué es lo que visualizás de acá a futuro? No te estoy pidiendo el futuro del dólar blue, sino en cuanto a la decisión política de Martín Guzmán liderar esto, si es tardía o no es tardía. Mirá, en primer lugar, bienvenido sea. El ministro Guzmán es un profesional muy articulado, es sensato, me parece que tiene un buen diagnóstico de la situación y necesita del empoderamiento. Bien. Quizás, a mi gusto, él tiene un carácter y un temperamento que es coincidente con ese propósito que él mismo dice, tranquilizar la economía, y uno lo escucha y habla tranquilo. Sí. Quizás en las últimas semanas hubo un par de definiciones que yo creo que las hubiese postergado. Es decir, un ministro de Economía, un presidente del Banco Central o un presidente de la Nación no pueden decir no vamos a devaluar. Bien. Es como que el comandante del vuelo de un avión diga no hay una bomba acá en la nave. No se menciona, de eso no se habla, porque lo que genera inmediatamente es dudas al respecto. Exactamente. Dicho esto, me parece que, vuelvo a citarlo a Napoleón, es mejor un mal general a dos buenos. No podés tener 4 referentes de la economía, es uno. El tiempo dirá, y vos dijiste muy bien, yo no voy, jamás lo hice, hacer pronóstico de lo que puede ser el valor del dólar. No, uno además acá juega con el deseo, uno quiere que esto se estabilice, se tranquilice, y lo quiere ahora como lo quería antes, porque la verdad que a mí comprar o tener una entrada en el bote del Titanic no me interesa. Sí. No quiero que el Titanic le pase nada, quiero que esquive el iceberg, no que lo enfrente. Entonces te diría, veamos, pero yo creo que este empoderamiento es lo que se requiere, pero políticamente hay que jugar, me parece que poner mucha más carne al asador, y no me refiero solamente a cuestiones financieras, de bono, de dólar futuro, de tasas, sino de rumbos y de acuerdos, sobre todo con los que generan divisas en la Argentina. Hace falta un acuerdo estratégico entre los más globalizados de la economía nacional para que los menos globalizados también puedan vivir mejor. Gustavo, como siempre, muy pero muy claro. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, estuvimos con Gustavo Marangoni, viste qué claro, sí, qué claridad, qué claridad de conceptos. Ahora sí, los invitados ustedes a que vayamos a un pequeño corte. Quédate acá que tenemos una entrevista internacional y alguien conocido por la gente de Atilra que en instantes va a estar con nosotros. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Bueno, continuamos acá en Nuestra Voz y ahora tenemos una comunicación internacional, me refiero internacional, con la República Federativa de Brasil y estamos en contacto a través de las herramientas multimediales con alguien conocido por el programa y por la casa porque estuvo en muchas oportunidades y me refiero a Neusa Barbosa de Lima, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Alimentación del Estado de San Pablo. Neusa, Gustavo Idoyaga y Paula Puertolas te saludan. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todos bien? Y acá todos bien. Te voy a decir algo. Estamos hablando con Paula. ¿Por qué no nos metemos primero en un tema más abarcativo? ¿Te parece, Paula? El tema de qué es lo que pasa políticamente en Brasil y también el tema de la salud y la pandemia, ¿no? Sí, también, bueno, la situación de los trabajadores. Bueno, ¿por cuál comenzamos? Comenzamos por lo macro. ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia en Brasil? Y la pandemia y los trabajadores sería la primera pregunta, ¿no? Sí, este es un tema muy, muy sufrido para nosotros, como para todas las partes del mundo. Y acá en Brasil llegamos perto de 160.000, un poco más muertes. Y el sector de las industrias, a pesar de la iniciativa de los sindicatos, de las intervenciones, poco logramos con las intervenciones sindicales. Algunos sectores, los sindicatos siguen haciendo los intentos para que tenga los testes de prueba de salud y las empresas siguen resistiendo para no hacerlo. Entonces la pandemia afecta muchísimo la producción del sector de la carne, uno de los mayores afectados por la pandemia. O sea, entonces, que no hacen en los trabajos... Seguimos trabajando muy fuerte. ¿No hacen los estudios de PCR a los trabajadores en caso de sospecha? Algunas empresas, con la intervención del Ministerio Público del Trabajo, lograron conformar acuerdos de hacer los testes, pero el propio gobierno, el propio presidente lo descaracteriza como una gripecita, un resfrío, una cosa así. El propio presidente de la República motiva que no se haga, que no se fortaleza una discusión, una política pública. ¿Y qué protocolos se están utilizando en la industria de la alimentación en Brasil? Por favor, no te entendí. Protocolos. ¿Qué protocolos? Perdóname. Claro, si existe algún protocolo sanitario, algún control sanitario, algunas medidas de protección para los trabajadores en materia de salud. Algunos estados individualmente, junto con algunas organizaciones sindicales, lograron directamente por algunos sectores, algunos protocolos de salud a se cumplir. El uso de la mascarita, los exámenes médicos, fueron protocolos individuales, no un protocolo colectivo a nivel del país, una obligación a nivel del país. Los estados, unos avanzaron un poco más, otros un poco menos, pero la discusión de la política, se politizó mucho la pandemia, se politizó en vez de se escuchar la parte de salud realmente que era lo necesario. Sí, ¿y qué cambios significativos hubo en materia legislativa laboral a partir del gobierno de Bolsonaro? Es decir, ¿qué cambios hubo en cuanto a la mirada de la política sobre el pueblo trabajador? La verdad es que el gobierno no tiene una política efectiva para los sectores, para el país. En los sentidos de la pandemia, nuestro gobierno no tiene política. Los gobiernos de los estados procuran dotar a partir de la Organización Mundial de Salud. Los gobiernos estaduales procuran dotar a cada uno a su medio, pero el gobierno nacional, para nosotros, para los sectores de los trabajadores, es una lástima, una desgracia. Es decir, que se podría decir que hay un grado de precarización laboral muy alto. Sí, los sectores más altos que tenemos logrado de contaminación son los sectores de frigoríficos. Otras industrias de alimentación procuraron adoptar algunos protocolos de distanciamiento, de
começar a trabalhar com pessoas, com grupos diferenciados, outros com... levantaron los puestos de trabajo, la persona suspensión del contrato de trabajo, se mantuvo las personas en la casa. Muchas industrias adoptó esto para los grupos de riesgo. Entonces, muchas industrias de alimentación adoptaron esta práctica de hacer el distanciamiento y suspensión de contrato, que fue una política de gobierno que algunas empresas lo tomaron como buena práctica, pero muy poca la negociación con las organizaciones sindicales. O sea, Neusa, que, a ver, trato de hacer una comparación de ambos países, o sea, que fue, en este caso puntual fue más por iniciativa de las empresas, por iniciativa de los sectores, por iniciativa de los estados, para explicarle a la gente, serían las provincias nuestras, los estados de Brasil, que las iniciativas del gobierno nacional, ¿es correcto? Sí, seguro que así fue, porque muchos estados, mesmo contra la voluntad del gobierno nacional, seguiram, tomaram a frente, implantaram políticas de discutir com as empresas, com os setores, né? Incluso cierre de setores, na área de comércio e outro mais, mas foi política de los estados. Y el gobierno federal lo hizo muchas críticas a los gobiernos de los estados por tomar esas atitudes. Entonces, es una cosa muy conflictante en ese sentido. No hay una universalización, un diálogo nacional para que se implemente toda la política a nivel nacional. Cada estado tomó para sí hacer la discusión con el sector de salud de su propio estado y poco... El gobierno nacional contribuyó en este sentido, poquísimo. Neusa, dijiste que la ley laboral no se cumple o se cumple de manera deficiente. Me imagino que también los trabajadores deben trabajar en exceso de la jornada laboral. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que surgen a raíz de esto? Nosotros tenemos la cuestión, además de la pandemia, ya venimos en la cuestión de los trabajos repetitivos que hay afastado muchas y muchas personas de puestos de trabajo. Y hace años que hacemos un trabajo en ese sentido de prevención, pero cada vez se aumenta más el ritmo de la producción, le implementa más el ritmo de la máquina y los seres humanos tienen que seguir acompañando eso y se lesiona muchísimo. Pero con la pandemia se agravó muchísimo los casos de las mujeres, son el recorte de género, las mujeres trabajan la mayoría en estos puestos de trabajo que están ahí sufriendo con la pandemia, muchas que no fueron praticado o distanciamento e essas coisas mais, as mulheres são as maiores vítimas nesses setores. O sea que vos estás contando que la mayor victimización se dio en las mujeres. Quiero aprovechar ahora para hacer una síntesis de lo que vos comentaste, Neusa, y para, de alguna manera, tu español es impecable, pero quiero comentarle a todos que cuando Neusa habla de los estados se refiere a las provincias. Y Neusa lo que nos está comentando a nosotros que muchas iniciativas fueron de las provincias, o sea, los estados de Brasil, que arreglaban con las empresas o le imponían condiciones y protocolos a las empresas y no tanto como lo seguimos acá, que había un orden nacional y en ese orden nacional las provincias debían seguir lo que establece el presidente de la nación. Allá en Brasil, las provincias, los estados, estaban en contra de lo que sería lo federal, que sería la presidencia de la nación, obviamente, de Jair Bolsonaro. Y bueno, ¿y cómo ves el escenario político, para cerrar, el escenario político, viendo, por ejemplo, lo que ocurrió en Bolivia, donde hubo un golpe y el representante del partido del MAS tiene un triunfo abrumador en Bolivia? Ustedes en Brasil, que realmente fue proscripto Luis Ignacio Lula da Silva. Hubo un famoso juez Moro que, bueno, fue con Jair Bolsonaro y terminó renunciando. Bueno, ¿qué es lo que ves que puede pasar, si va a haber cambios o no en materia política en Brasil? Nosotros acá en Brasil estamos viviendo un escenario
muy sofrido, de mucha incerteza, no tenemos mucha certidumbre qué será el futuro, porque la mayoría de los trabajadores, desgraciadamente, acreditaron el discurso del presidente que ahí está el hecho. Pero siguen creciendo todavía en Jair Bolsonaro, siguen creciendo. Sí, la mayoría. Y los empresarios ahí lo fortalecieron muchísimo. Y hoy las organizaciones sindicales se sufrieron muchísimo desde el anterior presidente que sacó un monte de la legislación, dando una continuidad de destrucción de las organizaciones sindicales, de enfraquecimiento, de no fortalecer, de destruir las organizaciones sindicales. Entonces, hoy en Brasil, la mayoría de los trabajadores creen que no precisan, no necesitan del sindicato. Bien. Neusa, para cerrar la nota, te pido a vos las últimas palabras, un saludo final de parte tuya, Neusa. Yo quiero agradecerle a los hermanos argentinos, a Tilja, los compañeros, las compañeras de ahí, de Argentina, que les quiero muchísimo, y decirles que es un gusto, y desgraciadamente en un momento de tan sufrimiento como ahora, pero los saludo y pidiendo que Dios los bendiga a todos, que salimos bien de esta situación y nos veremos pronto, si Dios así lo quiera. Y gracias por la oportunidad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Neusa. Siempre un placer hablar contigo, Bueno, estuvimos con Neusa Barbosa de Lima, realmente un placer, una persona encantadora. Sí. Yo la conozco personalmente. Vos fijate qué situación, ¿no? El tema, cómo se busca el debilitamiento de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores. Y sabemos que un Jair Bolsonaro que es muy populista, sí. Y bueno, mirá lo que dijo, el cierre es, bueno, están creciendo a la palabra Jair Bolsonaro. Y se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Sí, terrible, terrible. Bueno, señores, realmente un placer haber compartido con ustedes. Hoy me acompañó Paula Puerto, así que muchas gracias, Paula. Bueno, gracias. Fue un placer compartir este momento con vos y con todos los que nos están mirando del otro lado. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Nuestra Voz. Chau.